Bueno, en esta sesión acerca de mirar en el futuro vamos a hablar acerca de las pérdidas de embarazos recurrentes. Lo que yo veo hacia el futuro es que vamos a cambiar nuestro abordaje de medicina basada en la evidencia a medicina personalizada. Puede sonar un poco extraño, pero quiero adentrarme un poquito más. Si nosotros vemos las diferencias entre medicina basada en la evidencia y medicina personalizada, esto se ha mostrado en un capítulo de mi libro acerca de pérdidas de embarazos recurrentes, causas, controversias y tratamiento. Vemos que el abordaje basado en la evidencia utiliza un gran metoanálisis de un gran número de pacientes para poder ver si un tipo particular de tratamiento tiene un efecto significativo marcado. Esto asume que la pregunta bajo discusión o la condición es una homogénea y que un tratamiento sirve para todos. En otras palabras, todo el mundo con dos o más pérdidas es un homogéneo completo. Y esto va a demostrar que esto puede ser un beneficio, puede no ser un beneficio, o también pueden haber efectos colaterales del tratamiento. Vemos que el abordaje personalizado dice, bueno, separemos a los pacientes a quien podemos ayudar de los que no podemos ayudar. Y también podemos utilizar el tratamiento adecuado correcto para que aquellos que se puedan beneficiar se beneficien y aquellos que no se beneficien no necesitan el tratamiento y van a evitar los efectos colaterales del tratamiento. Ahora hay varias limitaciones en la medicina basada en la evidencia porque dentro de cualquier metaanálisis los subgrupos no se analizan dado que la aleatorización no se hace para los subgrupos. Los resultados del metaanálisis van a dar información acerca de la mayoría de los pacientes, pero no va a dar información acerca de las minorías pequeños, los subgrupos, o los que quedan por fuera. Cuando nos decimos que no hay evidencia del efecto, eso no quiere decir que haya evidencia de que no haya efecto, porque la evidencia puede cambiar cuanto más ensayos se añaden al metaanálisis. Los autores deciden cuáles ensayos incluir y cuáles excluir. La medicina basada en la evidencia es utilizada por autoridades de salud pública en todo el mundo y por las compañías aseguradoras para restringir el tratamiento. Y por ende, el metoanálisis es información acerca de qué hacer sin fallas en el tratamiento. Por ejemplo, veamos acerca del gefitinib. En el 2003, la FDA en los Estados Unidos aprobó el gefitinib para el cáncer pulmonar de células no pequeñas avanzados. En 2005, Thatcher publicó un metoanálisis que mostraba que el gefitinib no estaba asociado con cualquier mejora en la sobrevida y el FDA retiró su aprobación. En el 2004, dos informes aparecieron que mostraban que las mutaciones en el EGFR predecía la sensibilidad y la respuesta al gefitinib. Sin embargo, solamente el 10% del CA pulmonar de células no pequeñas tuvo la mutación del EGFR. Por tanto, el tratamiento era efectivo, pero solamente el 10% de los pacientes, dado que los tumores que no tenían esa mutación no respondían, y en ese caso el metoanálisis negaba el tratamiento al 10% de los pacientes porque no estaban en el 90% de la mayoría. Una vez que se hace un metoanálisis diferente para sobrevida con pacientes con la mutación de EGFR, podemos encontrar que el gefitinib tiene una respuesta muy significativa. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la medicina de precisión o personalizada, es decir, que no se enfoca en todos los pacientes con cáncer, sino el grupo pequeño que tiene la mutación de EGFR, vemos si hay un efecto y podemos decir que la medicina de precisión no es nada más que un diagnóstico preciso. Y si nosotros vemos a las causas de la pérdida de embarazos, podemos ver que hay dos. Puede ser un embrión anormal o también puede ser un entorno maternal hostil. Ahora, todos son los factores que se han dicho que generan pérdida del embarazo. Nosotros sabemos que las aberraciones genéticas embriónicas pueden generar pérdidas. Vemos que la trisomía 13, el 15 y el 22 son incompatibles con la vida.
Vemos que los otros, especialmente la fragmentación del ADN, la inactivación del E, que es la regulación epigenética aberrante, puede generar o no embarazos, no han sido investigadas. El otro lado podemos ver que es un entorno materno hostil. Podemos ver que las características que está en verde, que es el uterino y el APS y los factores endocrinos, todos son aceptados. Sin embargo, vemos que las trombofilias, la selectividad endometrial deficiente también son temas que tienen que ser investigados y seguramente van a ser la minoría de los pacientes. Porque nosotros tenemos que preguntar cuántos de estos son tomados en cuenta cuando estamos investigando la pérdida del embarazo y cuántos son relevantes. La aneuploidía embriónica, aquí podemos ver un chip genético, podemos ver un pico en la cromosoma 16, porque nosotros sabemos que la aneuploidía embriónica representa el 40% de las pérdidas actuales, menos del 60 o 70% en pérdidas esporádicas. Vemos que la incidencia relativa se reduce con el número de las pérdidas, vemos que la incidencia se incrementa con la edad materna y vemos que las aberraciones y aneuploidías que generan pérdidas son el trisomía 16, 21, 18, la triploidía y el Excel. Ahora, ¿por qué es esto importante? Veamos unos cuantos artículos. Bueno, primero que todo vemos que el apoyo de la progesterona, si esto fuera en vivo, preguntaría cuántos de ustedes utilizan la progesterona. Bueno, hay un ensayo, el ensayo PROMISE del 2015 por Avi Komasama y en el Lancet, que muestra que si se trata a los pacientes con 3 pérdidas, no había efecto significativo del uso de la progesterona. Vemos que las cifras eran no significativas. Estos fueron pacientes con 3 pérdidas y la aneuploidía se ignoraba. Sin embargo, Stevenson en los Estados Unidos inició con progesterona desde la fase lútea media, pero lo utilizó en pacientes que solamente habían perdido un embrioide euploide. Así que, por tanto, cuando restringimos las cifras a aquellos pacientes que utilizan embrios euploides, la aberración era estadísticamente significativo. Si pueden ver que los resultados son significativos cuando se compara con los otros. Si vemos que el gastro LSR especificado por Scatia, que utilizó el tratamiento en pacientes que habían tenido 5 pérdidas o más y que habían perdido por lo menos un euploide, y las cifras fueron estadísticamente significativas con un odds ratio de 5.1. Y uno dice, bueno, ¿por qué tenemos que restringir? Hagámoslo en todos que haya tenido 2 o más pérdidas, ¿no? Como puede ser la definición americana, ¿no? Y pueden ver que las cifras no fueron significativas porque utilizando un abordaje basado en la evidencia en vez de un diagnóstico preciso, entonces los resultados eran claros. Ahora, hay varias modalidades de tratamiento para las pérdidas recurrentes, la suplementación hormonal, los anticoagulantes, la corrección de anomalías uterinas, inmunoterapia, ART. Esto es el paciente y este soy yo. Por tanto, tengamos medicina personalizada, que soy yo y quién es el paciente, y créanlo, esto es mi hospital cuando se estaba construyendo hace unos cuantos años. Ahora, todos estos han sido utilizados en metaanálisis no restrictivos y los resultados son bastante controversiales. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntar antes de utilizar la modalidad de tratamiento, ¿hay un biomarcador para el tratamiento que indica la necesidad para ese tratamiento? Y si nosotros vemos las guías ESHRI de 2017, que está basado totalmente en un abordaje basado en la evidencia, es decir, esta evidencia insuficiente para trombofilia hereditaria, progesterona, HC, metorfina, esteroides, heparina, aspirina de una dosis baja, miometría esterópica, miomectomía y por tanto podemos ver que no se recomiendan el uso de antitrombóticos, por lo menos desde aquí, o si está indicado.
Y entonces yo puedo preguntar, ¿cuántos de ustedes que están escuchando esta presentación utilizarían antitrombóticos o anticoagulantes para o las pérdidas recurrentes? Vemos que la metroplastia para un útero didélfico o biconuato no se recomienda la selección de esperma, la terapia de inmunización de linfocitos, el GSFCF intralípido. El GSFCF, se lo acabo de mostrar, depende muchísimo en cómo se interpretan los resultados y si los resultados se afectan por las aberraciones del cromosoma o si se utiliza un grupo específico que ha perdido un embrión euploide. Por tanto, ahora veamos el apoyo de la progesterona en la pérdida de embarazos recurrentes. Aquí podemos ver un metaanálisis en los cuales podemos ver que los odds ratio del uso de progesterona es de 1.5, es estadísticamente significativo utilizando todos estos análisis de manera conjunta. Por tanto, hubo un incremento del 9% en la tasa de nacidos vivos, lo cual fue estadísticamente significativo. Veamos los diferentes progesteronas. Aquí está el ensayo PROMISE, que no tuvo ningún efecto significativo. Sí, podemos ver las otras progesteronas. Todos tienen un tipo de efecto. 3 utilizando trigesterona tuvieron un efecto significativo. La progesterona micronizada no. Así que la primera cosa que tenemos que decir es que pueden haber diferencias en los diferentes tipos de progesterona. Y por tanto hay que utilizar la trigesterona, la cual se vende. Así, este metoanálisis, aquí podemos ver el uso de la progesterona en la obstetricia y ginecología. Bueno, ¿será que hay un marcador que indique la necesidad de la progesterona? El problema es que si podemos ver la progesterona está liberada a través de pulsos. Si pueden ver la respuesta del pulso a través de los pulsos en LH. Así que a medida que la secreción de progesterona es pulsátil, si vemos los niveles en suero, puede extraer sangre al pico del pulso o al nadir del pulso y puede incrementar. Vemos que los niveles de hormonales pueden ser normales, puede haber una deficiencia en los receptores. Por tanto, los niveles de progesterona no son un marcador confiable para la necesidad de la suplementación de progesterona. Bueno, podemos ver que hay otro marcador que es el PIBF, que es el factor de bloqueo inducido por progesterona. Utiliza linfocitos T tratados que en progesterona incrementa la producción con la invasión de trombosulfatos. Esto incrementa la actividad citotóxica y bloquea las células killer. Por tanto, el PIBF puede estar asociado con los efectos antiabortivos de la progesterona. Si vemos el trabajo de PetroArch de Alemania, las mujeres con mayores niveles de PIBF tuvieron un embarazo de progreso normal comparadas con aquellas que estaban a punto de tener pérdidas, los cuales tenían niveles de PIBF más bajos. PIBF puede ser un marcador para la necesidad de tratamiento de progesterona. Sin embargo, la PIBF no está disponible, tiene una patente y esa patente no permite que sea comercializada. Bueno, vemos que la HCG no se utiliza con frecuencia para las pérdidas recurrentes. Sin embargo, si vemos este metoanálisis, vemos que todos estos artículos aparecieron en un metoanálisis de la base de datos de Cochrane por Molly de Leeds en la parte norte de Inglaterra en el 2014. Esto desde entonces ha sido actualizado y como ustedes pueden ver, desde la tasa de nacidos vivos que va de 67% a 85%, donde vemos cuando se usa el HCG 2.6 de odds ratio que tiene esta significancia estadística. Bueno, el beneficio vemos es que el 18%, el riesgo relativo de pérdida baja a 0.51 si tratamos a estos pacientes con una suplementación de HCG. ¿Pero por qué tratamos con HCG? Bueno,
Si vemos este diagrama de la producción de HCG, podemos ver el implante del blastocisto en el endometrio y vemos que hay dos formas de HCG. Está el regular, la cual actúa para producir progesterona, y también podemos ver la forma hiperglicosilada, que no es autocrino, no endocrino, y que actúa en el trofoplasto generando y haciendo que invada más. De hecho, de los estudios de Gide Benches del 2010, nosotros podemos ver que al inicio del embarazo, la mayoría de las HCG es la forma glicosilada, la forma regular solamente se eleva después, llegando al pico a las 11 semanas. En otras palabras, cuando se tiene mayor invasión al inicio del embarazo, a medida que el hiperglicosilado se forma, y es cuando está activo. De hecho, el HCG hiperglicosilado es el 90% del HCG en las primeras 2 o 3 semanas de vida. Por tanto, podemos tener la capacidad de prevenir las fallas en el embarazo mediante la administración de HCGH. Sin embargo, este HCGH también está protegido por una patente que lo maneje Quest Diagnostics, por tanto no tenemos la posibilidad de usarlo. Hay varios estudios que les mostré previamente acerca del suplemento de HCG. Han utilizado HCG disponible a nivel comercial en vez. Y si vemos hacia el futuro, debemos comercializar estos dos, el PBF y el HCG, para poderlos investigar de manera adecuada. Ahora, muchos de ustedes utilizan un anticoagulante en las pérdidas inesperadas recurrentes. Aquí tenemos una serie de artículos tratando de ver el uso de las heparinas como tal, por Clark en Escocia, y también de Routin, de Nardacronin, Picandrops en Países Bajos, en Azaparina, y Klebs en los Estados Unidos, Pasquier estudió, Chrysler, todos ellos mostraron que no había efecto significativo. Solamente uno, el de Pakistán, Yuxel. En otras palabras, si hacemos un tratamiento no restringido de heparina en todos los pacientes con pérdidas, podemos ver que no hay beneficio. Miren el riesgo relativo, ninguno de ellos es significativo, con excepción de este estudio. Sin embargo, vemos que Siakas en el 2010 hizo un metaanálisis sobre los anticoagulantes en los antifosfolípidos, y pueden ver que en el síndrome de antifosfolípidos había un efecto significativo en el 18 y un beneficio del 18%, un ratio de 0.3 que es significativo de un anticoagulante que reduce el riesgo de la pérdida en el síndrome antifosfolípido. Veremos que la heparina de bajo peso molecular que se utiliza, vemos que los artículos utilizan diferentes definiciones y diferentes criterios de inclusión, pero nosotros podemos decir que el síndrome de antifosfolípidos es un biomarcador que indica la necesidad de los anticoagulantes en aquellos pacientes con pérdida y los antifosfolípidos. ¿Y qué pasa con las trombofilias hereditarias? Si nosotros vemos a todos los pacientes, podemos ver que esto es un metaanálisis muy famoso por Skeeth del 2016, mostrando que en todos estos ensayos, si tomamos a un paciente con una trombofilia y lo tratamos con heparina de bajo peso molecular en los controles, no hay diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, no debemos tratar las trombofilias hereditarias. No hay diferencia significativa. Sin embargo, podemos ver que hay otro metaanálisis, el cual hemos hecho tratando de ver el uso de anticoagulantes con trombofilias hereditarias como biomarcador en pérdidas recurrentes, no antes en todos los pacientes con trombofilias hereditarias, pero aquellos que presentan pérdidas recurrentes. Nuestro estudio de Kandorf, Wasser, Yauklug y Randoni en Italia. Y miren, cuando se trabaja con los pacientes de manera específica, hay un beneficio del 20% en la tasa de nacidos vivos y el odds ratio de 2.41, lo cual tiene una significancia estadística. Bueno, tienen que utilizar un abordaje personalizado
no un estudio no restringido. No solamente eso, pero vemos que el efecto más significativo se encontró en el estudio de Randoli. El estudio de Randoni solamente incluía pacientes con una pérdida euploide previa y no era tan marcado como este. ¿Y qué pasa con la aspirina? Yo sé que muchos de ustedes utilizan la aspirina en las pérdidas recurrentes. La evidencia, el estudio de Tupele no mostró beneficio. El estudio de Candorp en Países Bajos, Ryan en el Reino Unido, Randoni. Bueno, ¿cuántos de ustedes utilizan la aspirina? Yo sé que muchos de ustedes, pero ¿en qué se basa? Vemos que no hay evidencia. Solamente Grandoni encontró que había un efecto significativo, pero Grandino solamente tenía 35 pacientes aquí y 48 pacientes acá. Podemos comparar eso con los 374 y los 476 que están aquí, los 377 pacientes y los 348 pacientes de acá. Yo pienso que seguramente no. Por tanto, la aspirina aún necesitamos mucha más evidencia para poder demostrar que tiene un efecto. Ahora eso es una pérdida recurrente inexplicada. Ahora vemos que el estudio de Grandoni excluyó la aneuploide en el embrión. Así que nuevamente este fue el que tenía un efecto significativo. Entonces, ¿será que podemos decir que los anticuerpos antifosfolípidos son un biomarcador para la necesidad de la aspirina? Así como dijimos, cuando nosotros vemos el síndrome de antifosfolípidos, vemos que hay dos metaanálisis en la literatura. Podemos ver que Empson y la literatura ginecológica han menguado en la literatura hematológica. Por tanto, estos dos metaanálisis entre ellos, vemos que hay 3 artículos acá, 3 artículos en aquel, y tenían 5 artículos en conjunto, y porque el artículo de Calchops apareció en ambos metaanálisis. Y dado que este resultado fue de 100% y 100% no puede ser calculado. Y si estamos viendo los otros 4, podemos encontrar que cuando utilizamos la aspirina, en el síndrome de antifosfolípidos tenemos que recordar que el 91% de los 100 resultados en nacidos vivos sin tratamiento, y que vemos que aquí podemos ver que no hay asociación entre los y de hecho nosotros utilizamos aspirina y por tanto no hay efecto. En otras palabras, puede ser un biomarcador para anticoagulante, pero no para aspirina. Yo estoy hablando acerca de preeclampsia u otras complicaciones de los antifosfolípidos. Immunoglobulin, a very controversial treatment. Pero es controversial, pero no sé cuántos en Colombia, pero aquí en Israel, si nosotros utilizamos la hemoglobina, cuesta $2,000 para una dosis de 300 gramos. Si vemos que estudios en la base de datos de Cochrane en general dice que todos los pacientes que tienen pérdidas y que han recibido inmunoglobina no tienen ningún efecto significativo, no tiene ningún efecto, lo cual es el motivo por el cual muchas personas no utilizan inmunoglobulina. Pero veamos ahora, empezamos a restringir nuestro metaanálisis. Vemos que Hatton de Canadá, él mostró las cifras de la base de datos y otras series y encontró que si se trata los abortadores secundarios, es decir, aquellos que han tenido, donde hemos tenido pérdidas, donde el efecto fue significativo, 1.71 de odds ratio, que tiene significancia estadística. Si se genera un ensayo de inmunoglobina antes del embarazo, porque en otros artículos la inmunoglobina puede ser administrada casi a 8 semanas del embarazo sin necesariamente tener que hacer ultrasonido para poder confirmar la viabilidad fetal.
pero antes del embarazo se ha podido hacerlo y con resultados con significancia estadística 0.2, lo cual fue significativo a nivel estadístico. ¿Por qué es esto? Porque si se administra la inmunoglobina a 8 semanas para un feto que ya ha fallecido, nada va a reanimar ese feto o ese embrión. Ustedes han comprobado los resultados. Ustedes tienen que tener un abordaje personalizado o específico. Si usted administra la inmunoglobina antes del embarazo, entonces puede afectar la tasa de nacidos vivos, pero por favor no confirme sus resultados haciéndolo así y después diciendo, esto tiene un efecto que tiene significancia estadística. Ahora, las células natural killer. Es muy común en los Estados Unidos el poder examinar las células natural killer y preguntar que si son biomarcadores para el uso de la inmunoglobulina. Esto es nuestro estudio que demuestra que habían muchos más células natural killers, mucho más actividad de killing con pacientes con abortos primarios o que todos sus embarazos habían terminado en pérdidas y eran abortadores secundarios. Y bueno, aquí podemos ver que Emmer encontró que había muchas más células killers en la sangre periférica y también en la fase luteal. Sin embargo, vemos que no hay ningún estudio intervencional controlado en pacientes que tienen una elevación en las células killer. Por tanto, podemos ver que no hay información acerca del momento de que si las células natural killer pueden predecir una pérdida del embarazo o no. Nosotros tenemos que tener esos estudios, pero por favor, no utilice su intervención en todos. Si ustedes quieren verificar si es significativo en pacientes que tienen una elevación de células natural killer, tienen que restringir el estudio a pacientes con elevación de las células natural killer. Bueno, vemos que el útero septado. Aquí podemos ver una imagen de ultrasonido de un útero septado. Aquí vemos que la prevalencia de la población es del 3.5%. Bueno, vemos que en la serie de CARPS se da en la serie de 13%. La tasa de pérdidas se consideran que varían entre el 25% al 90%. Bueno, vemos que el 25% al 90% será que debemos hacer una separación del útero o no. Hay unos que creen que sí, hay otros que creen no. ¿Cuál es la evidencia? Yo quiero hacer referencia a dos estudios. El primero, el estudio de RECON muestra que si es una resección de un septo comparado con el manejo expectante, no mejoró los desenlaces de nacidos vivos, no 0.5, un 0.24 y un intervalo de confianza de 0.52 a de 3.04. Y de hecho, vemos que el grupo operado tuvo un peor pronóstico que el grupo con manejo expectante. Por tanto, no se debe hacer, pero vemos que en el 2014, Kosawa reportó los resultados de hacer una resección de un septum en mujeres las cuales tenían por lo menos dos pérdidas previas, es decir, esta fue una población selecta, esta fue una población no seleccionada. Y lo que ella encontró es que hubo un beneficio del 20% y que ese beneficio del 20% no tenía mucha significancia estadística. Análisis de potencia consideraron que debía haber tenido como 180 pacientes en el estudio y tenía 96 de ellos y vemos que 99 fue de 109. Ahora, lo que hacemos con los resultados que muestra una tendencia que no tiene significancia estadística, tenemos aquellos de nosotros que dirían que no hay evidencia y hay otros que dirían que hay una tendencia en que no se deberían negar a los pacientes ese beneficio del 20%. Bueno, yo espero que el grupo de Ogasawara
porque este grupo no fue una población selecta. Ellos no tomaron pacientes con pérdidas recurrentes, sino todos los pacientes que ellos consideraron que tenían septo, ya sea que tuvieran un problema clínico o no. Bueno, la ART, bueno, cuando hablamos acerca de la ART en las pérdidas recurrentes, podemos ver que hay dos tipos de tratamiento, ya sea el diagnóstico pregestacional o donación de gametos o también portadores gestacionales. Cuando hacemos el PGT, hacemos una biopsia del embrión y hacemos un reemplazo del embrión normal. La idea es que el embrión está normal y que reciben un embrión normal. Aquí, cuando es portador o surrogacia, vemos que el entorno es normal, pero el entorno materno tiene que ser reemplazado, y ambos se utilizan de manera empírica, aunque el concepto de cada uno es totalmente diferente. Bueno, veamos a lo que es el PGTA en pérdida de embarazos recurrentes. Podemos ver que hay 3 estudios comparativos: Moragato, Sato y Bant. Podemos ver que 198, 41 y 4.288 mujeres con controles, un odds ratio no significativo, meramente significativo y meramente significativo. Los pacientes con 4 vemos 2.5 pérdidas y 2.8 pérdidas. Ahora, aquí es cuando utilizamos el PGTA de manera empírica. Esta gráfica de la parte inferior de la diapositiva muestra que a medida que el número de pérdidas incrementa, vemos que el número de nacidos vivos se reduce. Mientras que, ¿qué tenemos? Aquí podemos ver el estudio. Tenemos pacientes con 2.8. Vemos que nacidos vivos 32%, menos del 34%, 32%. Y uno dice, bueno, es peor, ¿no?, que lo que uno esperaría de la población estándar. Los estudios de Sato, simplemente nacidos vivos 36% comparados con 34% del grupo control, un beneficio del 2%. De pronto sí tienes, bueno, sí, 36% también es terrible. Ese estudio que vemos que el 32% comparados con el 49%, y fue a nivel estadístico peor. Pacientes con 4.6 pérdidas del 55%, pero bueno, así que de verdad no se beneficiaba utilizando un tratamiento empírico. Nosotros publicamos hace unos cuantos años que el ART en pérdidas recurrentes, y vimos que las indicaciones para PGT solamente pueden ser en poblaciones selectas con edad materna vencida con aneuploide fetal repetida, es decir, un feto o aneuploidia fetal en la presencia de aberraciones cariotípicas parentales. Sin embargo, hasta ahora no hay ninguna información acerca de esto. En este momento solamente podemos utilizar evidencia para PGTA y ver que no hay beneficio en general, y no se puede utilizar la medicina. Si vemos los resultados de la surrogacia, bueno, ustedes saben que es muy difícil encontrar una madre sustituta. Vemos que nuestros amigos australianos parece ser que tienen una ventaja porque pueden tener un canguro. Bueno, vemos que hay muy pocos informes acerca de las madres sustitutivas y las pérdidas recurrentes. Un colega mío, Abiel Raciel, reportó acerca de los nacidos vivos normales en una paciente con 24 pérdidas previas. Uno podría decir, wow, yo no puedo confirmar que ya tuvo 24 pérdidas, pero yo sí puedo decir que por lo menos tuvo 9, porque yo estuve ahí para las 9 de esas pérdidas.
y tuvo 24 antes de asistir a una madre sustituta y después a través. Un autor aconsejaba la surrogacia en segundos casos y en algunos casos las madres sustitutas tuvieron embarazos normales. Lo que pasa es que cuando los pacientes tienen muchos problemas es que tienen una incidencia de aberraciones cromosómicas, pero vemos que si no hay evidencia, que si no hay biomarcadores, que si no hay abordaje basado en la evidencia y por tanto no hay abordaje personalizado para las madres sustitutas. Por tanto, ¿qué debemos hacer en la pérdida de embarazos recurrentes? Así como en el futuro, tenemos que caminar hacia la excelencia y dejar la mediocridad atrás. Incluso, aunque esta mediocridad puede ser excelencia hace 10 años, nosotros tenemos que utilizar la excelencia en los próximos 10 años. El análisis genético de los problemas de la concepción permite que un diagnóstico primario del embrión, de la pérdida del embarazo y del origen embriónico o del origen materno, después se puede dirigir el tratamiento de manera específica a los factores maternales o fetales. Si es fetal, PGT, si es materno, nosotros necesitamos desarrollar biomarcadores para poder identificar terapias específicas, tales como el septo, es decir, el biomarcador para la pérdida, para la recepción del septo. Y en la pérdida recurrente, nosotros no trabajamos con el fondo de todas las mujeres con 3 o más pérdidas. El síndrome de antifosfolípido y son los biomarcadores para el uso de anticoagulantes y en aquellas mujeres con pérdidas de embarazo recurrentes, no en aquellas mujeres que tienen un problema clínico. Nosotros necesitamos desarrollar algoritmos que utilicen un sistema de puntos para cada factor diagnóstico y modo de tratamiento. Se requieren Big Data, pero mientras tanto los algoritmos pueden interpretar los resultados utilizando los datos disponibles. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de aquellos de ustedes que están sentados aquí viendo este webinar? Que no hay panacea para todos los pacientes con 3 o más pérdidas, porque el ARPL, la pérdida recurrente, no es una condición homogénea. La estructura y la composición genética del embrión determina la compatibilidad con la vida. Debe haber un apoyo hormonal, citoquímico y maternal, y no puede haber una trombosis excesiva. No hay evidencia del efecto, no significa que no haya evidencia de que no haya efecto. Como les dije hace un momento, la APS y posiblemente las trombofilias hereditarias pueden ser biomarcadores para el uso de anticoagulantes tales como enoxaparina y heparina. La progesterona y el HCG tienen un efecto, pero requieren biomarcadores para poder decir cuáles son los pacientes que requieren ese tratamiento o no. En el momento la inmunoglobulina depende en la selección de los pacientes, porque si las células natural killer son un biomarcador, vemos que la dihidrogesterona mejora el pronóstico en las pérdidas recurrentes y vemos que la progesterona micronizada no tiene evidencia todavía. Por tanto, yo les agradezco por escucharme y espero que estos efectos futuros de los cuales hemos hablado cuando nos mudemos hacia medicina más personalizada genere sus frutos en los años por venir. Muchísimas gracias. Gracias.